Soy una de las primeras en Chile en muchas cosas, pero porque fui valiente. Nunca tuve a nadie a quien mirar y decir quiero ser como ella, quiero llegar donde está ella, quiero hacer lo que ella hace. Nunca. Fue todo porque me nací a mí, porque era lo que yo quería, yo creé ese camino para poder lograr eso. La primera mujer chilena en jugar profesionalmente en el extranjero fútbol. Pero ¿cuáles crees tú que son los hábitos del día a día? Porque cuando uno tiene una visión tan grande, evidentemente que no va a llegar al día siguiente. Yo dejé a mi familia por el fútbol. No había distracciones. O sea, yo quería llegar y yo lo hacía. Quería jugar, salir campeona, lo lograba. Porque era muy enfocada en el fútbol, que es lo que me gustaba. Y como era enfocada en el fútbol, tenía que rendir en la universidad. Porque a mí me dijeron, si tú no rindes en la universidad, tú no puedes jugar. Me levantaba con una intención que tenía que ser la mejor en entrenamiento, es la disciplina. La verdad, levantarse cada día y decirte, no, pues hoy tengo que ser la mejor. ¿Y qué es lo que a mí me impulsaba? Era poder ver a mi familia cuando yo representaba a Chile y representar a Chile. Todo lo que yo hice fue para poder llegar de la mejor forma a Chile, no fue por mí, no fue por tener un contrato, fue por estar de la mejor forma. Compañeras, mi amiga que me dicen, Cote, sí, yo tenía, no sé, 14 años cuando te vi jugar la Copa América o tenía 13 y yo te miraba y quería llegar ahí. Entonces, eso te llena, pero no todos te lo dicen. ¿Qué te inspira y quién te inspira? Y más de la mitad de ellas levantaron la mano y me decían tú. Bienvenidos a La Chispa Adecuada, un espacio donde conversaremos con personas del área del deporte, del área de los negocios, del área del arte, que decidieron emprender más allá de sus fronteras. Conversaremos de su experiencia, conversaremos de sus anécdotas, pero mucho más importante, conversaremos de los beneficios y las desventajas de dicho proceso. Sin mayor introducción, quisiera presentarles a nuestra invitada María José Rojas, futbolista profesional, delantera de nuestra selección nacional chilena. Ella ha jugado en equipos en Chipre, Lituania, Australia, República Checa, Chile, evidentemente. No sé si se me escapa uno. Cote, bienvenida a La Chispa Adecuada, María José. Gracias, Marcelo, gracias por la invitación, por tenerme en este espacio y por brindarnos también la oportunidad de poder expresarnos. Bueno, Cote, para cualquier persona que no te conoce, bueno, yo tengo el agrado de conocerte hace años, desde que jugabas en Melbourne United, aquí en Melbourne, pero para cualquier persona que no te conoce, no se me ocurre mejor forma de partir el podcast con ese icónico gol que debe ser de los íconos más importantes de tu carrera. Conversaremos de eso también. Ese gol a Uruguay en la Copa América del 2018 que abrió la clasificación al primer mundial de nuestra selección en Francia del 2019. ¿Qué pasó, María José? Era el gol chileno, Coté. Muy buen pase profundo. Ese fue Quedó en falta. posición de remate, se demora. La Sí, continuidad se minuto produce con Merlo, 80. eso hace Acá que lo vemos. se restablezca Acá la jugadora es uruguaya. Acá un está la planchazo, ¿no es repetición. cierto? Tener a Edo pelea ese balón. Eh, Buen pase. Por Ahí, atrás, ¿no? ahí. Me había ya pisado el Intenta talón. acomodarse. Está muy bien, ¿eh? La Sí, defensa, me No. acuerdo, la me defensa acuerdo. uruguaya. Como si fuera ayer. Oye, No y hubo esto falta pasa dentro 2 del área. segundos después. Escuche el aliento del público. Vamos, él está. Se viene Chile con María José Urrutia. Está. Qué golazo, weón. Oye, ¿sabes que yo estaba viéndolo en vivo? Oye, qué bueno. Oye, disculpen el lenguaje. Yo sé que los productores lo primero que me dijeron, por favor, marca el lenguaje, pero es que con ese golazo no hay cómo hacerlo. Oye, cuéntame un poco cómo se vivió esa Copa América. Llegábamos llenos de ilusiones, evidentemente ya la marca país, fútbol femenino, venía en alza, había íconos, tanto tú como Tiane, etcétera. Cuéntame cómo se vivió desde el comienzo esa Copa América, que también toca hacer increíblemente en Chile, al igual lo que pasa con la selección masculina el 2015, y que se venía más encima con ese envión de la selección chilena masculina también. Sí, ya veníamos de ganar en el 2016, bueno, dos Copa América, 2015 y 2016 con los hombres. Entonces, veníamos nosotras sin ninguna expectativa, la verdad, porque era como primera vez no sé si primera vez, pero uno de los primeros torneos que se hacía en Chile, como Copa América. Hubo un sudamericano anteriormente y torneos chicos así, sub-20.
el mundial que hubo en el 2008 sub-20, pero nunca se había hecho una Copa América de tal magnitud que llegaron al estadio de más de 18.000 personas. Entonces, claro, no teníamos expectativas, pero logramos, bueno, logramos el segundo lugar en esa Copa América. Tuvimos gente que nos apoyó de todas partes de Chile, llegó a La Serena, la familia, o sea, fue algo maravilloso, la verdad, algo que yo creo que va a costar mucho que suceda nuevamente porque fue cuando no solo se estaba impulsando el fútbol, y ahora con nosotros el fútbol femenino, pero también había un movimiento que era el feminismo. Entonces, era todo relacionado con la mujer, el espacio de la mujer, de la oportunidad, la igualdad. Entonces, como que creció, fue un boom. Cuando comenzamos, bueno, los primeros partidos, ya al último, este con Uruguay, la gente se sentaba en la escalera, la verdad que no había más asientos. Y nada, o sea, yo creo que la experiencia más linda es el cariño de la gente, de reconocernos y nosotras que también reflejamos mucho a la mujer chilena en todo sentido, desde el esfuerzo de lograr las cosas con tanto amor también, porque nos costó mucho. La verdad que no tuvimos, por decir algo así, nada anteriormente como para poder hacer de esta Copa América algo grande. O sea, veníamos de lograr nada, de hacer nada. Muchos estábamos jugando afuera ya, que era la idea para que nos pusiéramos o nos pudiéramos poner en condición, pero eso fue todo. Entonces, nuevamente, nadie se esperaba nada de nosotras. Llegar a una final, hacer este gol Y que nos esa, permitió pasar. ¿cuánto tiempo llegan antes de esa Copa América? La preparación, ¿cuánto logran jugar juntas previamente? A mí personalmente siempre me ha llamado la atención de cómo un equipo puede jugar tan como reloj, como fue la selección chilena nacional masculina del 2015 al 2020 y tanto. ¿Cómo, Y es puede- que nosotros veníamos con cómo se rodaje. logran, claro, cómo se logran combinar si cada una juega con distintos entrenadores en distintas partes del mundo, con distintos fútbol, algunos más rápido, más frontal, otros más toque, etcétera? ¿Cuánto Nosotras en alcanzan el a entrenar? 2000, en el 2016, nosotras vuelven a llamar a convocar a la selección chilena. Y estuvo inactiva por 2, 3 años, nosotros no estábamos en el ranking, desaparecimos, no hubo nada de la federación ni un interés, hasta después de 2, 3 años. Entonces en el 2016 fue el primer amistoso que jugamos contra Francia. Y desde ahí comenzamos, bueno, COFUF, que realizó un torneo en Chile, en el Estadio Nacional, como para reconocernos, oye, nosotras existimos y le ganamos a Perú 12-0. O sea, esas eran nuestras ganas. Tuvimos 2 años, 3 años inactiva, no había selección, no habían partido, nadie hacía nada. Y hasta ¿Y qué que pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia cambian las ganas, el- cambia el querer demostrar que nosotras también merecíamos el espacio, queríamos estar. Muchas ya estábamos jugando profesional en otro equipo y no había selección nacional, o sea, no estábamos en el ranking. Éramos como que no existiera, no, como que no ¿Y hubiésemos nacido. quién de la Asociación de Fútbol Nacional levanta la mano y se la juega? La verdad que Porque en por eso no muchas me acuerdo ganas, la porque por muchas entonces. ganas, porque muchas ganas que podrían haber ustedes tenido, la verdad que también alguien tiene que haber creído, alguien tiene que haber dicho, ¿sabes qué? ¿Por qué no retomamos esto? Yo creo que también ahí la Christian Endler también me imagino que ya era un poco más conocida y también ayuda también al tiraje de volver a tener una selección nacional, que para cualquier persona es absurdo que no Sí. tengamos una selección nacional femenina con evidentemente los resultados que ustedes tenían. Oye, mira, volveremos al punto de las dificultades que cada una de ustedes personalmente han vivido para partir en este proceso, en esta trayectoria del fútbol. Pero no me quisiera salir del gol de la presentación. A mí lo que más me gusta del gol por lejos, pero por lejos, es la resiliencia. O sea, quedan 10 minutos, si seguimos empatados no vamos al Mundial, estamos en la casa. Eso era en el sur de Chile, por lo cual el cielo era una locura, como lo hemos conversado en otras oportunidades. Y evidentemente, ¿qué pasa por tu cabeza cuando se comete el penal, no se cobra, vas caminando, corriendo a la mitad de la cancha,
¿Qué pasa ahí por tu cabeza justo antes de que la pelota salga a Urrutia al lateral y después ella termina tirando el centro a tus pies, básicamente? Em, es que en ese momento uno no está pensando, la verdad, nada, no en el tiempo, no. Estáis muy metido en el partido, en lo que se está viviendo. Obviamente reclamé que fue falta y seguimos jugando, no sabía que quedaba tampoco, no tenía idea. Y era seguir, o sea, no había opción de parar. Sabíamos que era un partido muy difícil porque a nosotras todos los partidos se nos hacían complicados y sabíamos que con Uruguay especialmente iba a ser fuerte, pero no era, yo creo que en la cabeza era seguir, como te decía, no teníamos expectativa, entonces se dio todo, era como que todo se alineó a los resultados, teníamos todas las mismas ganas, todo el equipo, cada una de nosotras sobresalió. Eh, yo, bueno, en ese gol fue en ese partido en particular, pero los otros partidos a otras compañeras, entonces fue como un momento muy especial para todo el equipo. Era como que todo se daba para nosotras, a pesar, bueno, ya no había costado todo un proceso, estuvimos 2 años entrenando para eso, preparándonos, y fue difícil porque eh, el fútbol femenino como estaba en ese entonces, pero yo creo que este seguir, o sea, era, imagínate no tener nada y llegar a tener ese torneo, que nosotras era lo agradecidas, como qué lindo, o sea, nosotras imagínate de no tener nada a tener eso, era como una cosa así, yo creo que por eso uno juega tanto con el corazón, con el amor, porque la verdad que no jugáis por premio, no hay esas cosas, no jugáis por nada. O sea, cuando se representa a Chile, es representar a tu familia, a tu gente, a tu país. Uy, le pegáis a la pelota con el mismo pie que seguramente te quedaron marcados los toperoles de la central uruguaya. Ujú. Y la pelota, la verdad es que pega casi en el palo. ¿Tú en algún minuto pensaste que se iba? ¿Que pegara el palo? O tú Sí. dijiste, no, estaba adentro. No, sí, esperé, tiré, o sea, le pego con la izquierda y espero un poco porque hay veces en que uno celebra antes los goles, pero ahí se notó la calma que tenía también, esperé que entrara, dije, ¿es palo o no? Y esperé que entrara y ahí celebré, pero eh, fue suerte, como dirían. Y, No, es un y poco de ahí, todo, y sí. ahí, o sea, evidentemente el estadio se cae a pedazos con el grito. ¿Te acordáis del momento o cuando te veis mirando a todos lados con el escudo en la mano, dándole un beso? ¿Eso tú lo tienes en la mente por la grabación o te acuerdas del momento, de acuerdo que estabas pensando, que estabas Sí, buscando a tu familia? sí, no, exacto, como si fuera yo. Yo creo que va a ser un recuerdo muy lindo, no solo porque fue en Chile, representando a Chile, clasificamos al Mundial, es porque estuvo la familia, eh, mi pareja también, así que un momento especial que me acuerdo de la celebración, de lo que sentí cuando caminé al círculo para que ellas pudieran comenzar de nuevo, mirar a la familia, apuntarlo a ellos, que uno, claro, es el impulso, es la fuerza que te dan de poder seguir constantemente en un deporte que es difícil, que nos toca, nos tocó muchas cosas precarias también. Entonces, ellos saben, ¿quién más que ellos saben lo que nosotras vivimos, pasamos y que todavía tampoco ha salido adelante el fútbol femenino, pero ellos, las mismas penas que vivimos, las viven ellos y así, la alegría son de ellos, entonces son muy parte de lo que hacemos. Claro, y cuando tú dices las penas que vivimos cuando comenzamos, no sé si me podía hablar un poco más de eso. Evidentemente que se me ocurre que no hay cancha, que no hay espacio dentro de las canchas de los equipos donde ustedes juegan. Yo creo que hoy día que una mujer quiera jugar fútbol es difícil, no me puedo ni siquiera imaginar lo que hubiese sido 25 años atrás. Entonces no sé si me puedes hablar un poco de cómo fueron esas inferiores. Yo sé que tus inferiores fueron en la Universidad de Chile. ¿Existía ese espacio? ¿Existía esa liga? Yo tengo entendido que tú también jugaste y fuiste la goleadora de la primera liga profesional chilena de fútbol femenino, pero antes de eso,
¿Cuáles son los mayores obstáculos? Ya hablaremos de lo social, que eso es todo un tema por sí solo, pero ¿cuáles fueron los mayores obstáculos logísticos que tuviste al partir? Todo. O sea, partiendo de que no se jugaba, las mujeres no jugaban el fútbol, partiendo por la sociedad que nunca decía que jugaba fútbol, o sea, eso era, no era parte. Yo estudiaba y lo hacía porque obviamente me gustaba. Me formé en Universidad de Chile con Isabel Berrío y Patricia Hermía, dos grandes mujeres entrenadoras que nos transmitieron el amor, la pasión y la verdad que la perseverancia y el valor, porque son muy valientes ya, y ya estoy hablando hace 40 años atrás, lo valientes que fueron para decidir ponerse una camiseta y jugar a pesar de todas de las adversidades que nos ponían, conseguir una cancha, estar ahí sin que les pagaran muchas veces a ellas, no tenían contrato como entrenadora hasta mucho después, entonces que lo hicieron muchas veces gratis, eso abrió puertas, eso nos abrió las puertas a nosotras, así como yo también le abrí puertas a otras niñas, entonces es un círculo que mientras mejor lo hagamos y más inspiremos, muchas más mujeres lo harán, entonces las cosas más precarias yo diría es no tener cancha, entrenar en los estacionamientos, porque cuando llovía no nos pasaban ni siquiera el pedacito de cancha que ellos no nos facilitaban en ese tiempo en el Caracol Azul. Entonces ocupábamos el estacionamiento con harto orgullo. Para nosotras eso era, no era, no llegábamos, hoy ocupamos el estacionamiento, no, llegábamos felices de poder haber entrenado, como que eso nosotros lo valoramos mucho, el poder tener la oportunidad de entrenar y jugar. Entonces, cuando pasaban esas cosas, ok, ya tenemos un estacionamiento era como de arena, arenilla en ese entonces, entonces era entregarlo y Maicillo. todo. Sí, era una cosa así. Ah. Sí, Entonces, con una si te reja arriba llegáis, el caracol, en el caracol a azul y deslizar, perdía en la mitad de tu claro, pie. pero mis compañeras, las que se tiraban, se barrían, me fascinan. Entonces no había Así. problema, o sea, no había obstáculo, como te digo, era muy precario, pero nosotros lo hacíamos con tanto amor y cariño que nunca nos quejamos, nunca poníamos los focos para luz, porque entrenábamos a las 7 de la tarde y cuando ya todos se iban, los cadetes, los hombres, cerraban el caracol azul y éramos la última en quedar. Entonces, apagaban todo, entonces nosotros teníamos nuestros propios focos y los poníamos para que tuviéramos algo de iluminación, entonces no se veía la pelota, desarrollamos otra habilidad. No sé, siempre buscamos la luz donde más se veía para poder jugar, poder hacer algo. Entrenábamos, no íbamos a correr, nos mandaba, bueno, a hacer el físico. Isabel Berríos con Patricia Hermías era muy buena entrenadora porque una era muy enfocada, muy disciplinada en lo físico y la otra era más como el fútbol y táctico. Entonces nos mandaban a correr en el Estadio Nacional, las escaleras, arriba y abajo, Sí, subir y bajar. sí, me acuerdo. Así que ahí Me nos acuerdo, no es llevábamos. que yo haya jugado, pero me acuerdo de esos entrenamientos que le hacían. Así que bueno, Eh, ahí comenzamos, fue el comienzo de muchas, yo creo que varias pasaron por la U después de que fueron seleccionadas, así que muy lindo recuerdo con mis compañeras, algo que a pesar de que no teníamos nada, éramos muy felices. claro, no tenían nada, pero lo queríamos todo. Ahí, Exacto. Ditman, Mm. 62. Oye, de ahí me imagino para casa micro una hora, ¿o no? Además Sí, de ya pues, haber entrenado, claro, hasta con sí. un dejo peligroso estar Ujú. entrenando a esa hora. O sea, ¿Y micro a cuántas? las 10 de la noche. Claro, micro a las 10 de la noche, una hora con ¿cuántos años? 16, 17, menos. 15, 14, bueno, empecé a los 13, 15, claro. Entre los 13, 14 hasta los 18 años, que después Claro, me y fui. ahí tampoco, claro, ahí tampoco estamos hablando de un mundo más tranquilo de los 70, estamos hablando del 2000, sí, estamos Ujú. hablando del 2000, lo 2005, sí, cual ya, el tren. claro, claro. Oye, hablé un poco de ese primer campeonato nacional profesional, donde ahí me imagino que juegas por la Universidad de Chile. Cuántos goles hiciste en ese campeonato? 62 o 63 goles en 23 partidos. 63 goles, qué impresionante. Qué impresionante. ¿Y eso qué año fue? 2008. 2000.
Primer 2008. campeonato NFP de la asociación. Y ahí se da la rivalidad también con Colo-Colo o con la Católica, o creo que hay inferiores que son infinitamente mejores, ¿o no? Palestino, Wanderers, o siempre es la rivalidad que hay en la rivalidad también en el fútbol masculino. No, siempre son clásicos, pero antes de ese torneo jugábamos con otros equipos también, que era Ferroviario, estaba muy fuerte Santiago Morning, eran ya más experimentadas también. Colo-Colo no tenía equipo hasta después. Entonces, nosotros la U estábamos en todos los torneos con esos equipos. Entonces, no, después ya en el 2008 lo toma la asociación, la NFP, y como el torneo del hombre, y ese fue como el oficial. Y claro, ahí es cuando eh, podemos jugar más clásicos, más directos, pero la verdad que siempre van a ser clásicos, sean amistosos, sean torneos, sean Everton también muy fuerte en ese No, entonces. no, no, yo creo que los clásicos nunca hay amistosos. O sea, yo creo que si No, Boca Juniors juega contra River en un campeonato de verano, no creo que los delanteros no se toman las patas que se van a comer también en el campeonato nacional. No puede no. haber, no puede haber. Sí, el otro día veía ahí una entrevista de Ruggeri que le decía, que Bebeto le decía que pero si usted es un amistoso, ¿cómo me está agarrando a patada? Y Ruggeri le decía que amistoso, como hacía Argentina-Brasil. Lo mismo debe pasar con, Mm. con Colo-Colo, evidentemente con la Universidad de Chile. Y Sí, esa es no, la no, época, y esa es la directo. época también, y esa es la época un poquitito después sale la época de San Paoli también, ¿no? Es un poquitito después, ¿no? Donde empiezan a No, ganarlo eso todo. fue después, esa fue en el 2014, ¿o no? Claro, Nosotros estábamos en claro, claro. 2008 con Harold, ¿Ya? después ¿Ya? Jadwe y después, Ah, y después San Harold Paolo. es Harold Mike Nichols. Ujú. ¿Sí? Ah, ok. Sí, él impulsó mucho el Uy, fútbol femenino. Claro, eso es lo que te preguntaba. Debe haber íconos que levantaron la mano en algún minuto por ustedes. O sea, evidentemente Isabel Berrío, Harold Sí, Mike Nichols, pero debe haber gente que en su minuto, como dices tú, contra todo pronóstico, levantó la mano, muchas veces gratis, etcétera. Mira, vamos a sí. retomar ese punto, pero me interesa ya que la chispa de Guava tiene que ver con no solamente las anécdotas, sino también los beneficios y también, evidentemente, las desventajas. Pero yo creo que lo que pasa ahora en tu vida es un tremendo beneficio. Posterior a esa excelente temporada que tienes con la Universidad de Chile, de 63 goles en 23 partidos, lo cual es una locura. Si por un cálculo muy sencillo son tres goles por partido, lo que también debe significar que en algunos partidos, porque como no todo es promedio, en algunos partidos hiciste 5 o 6 goles. No, 14, 13. 13 goles en un partido. 13 goles en un partido. ¿Pero qué era? ¿Era que parecía fútbol No americano? sé, Pero, Puerto Montt, no sé cuál era, pero hice 13 goles. Y en el que más he hecho en mi carrera son 14 aquí en Australia. Contra un equipo menor y hice 14 goles. Pero ese año 14 hice goles. 13 en el partido, sí. Ay, qué impresionante. Oye, bueno, y ahí pasa lo que vendría siendo el inicio de tu vida internacional, tanto personal, académica y de fútbol. Ahí te vas a Texas, ¿no es cierto? El 2009. Sí. Y ahí juegas por la universidad, pero también estudias marketing business, ¿no? Sí. ¿Eso es así? O sea, me fui a mitad del 2010, 2008, llegué a California, después llegué a Texas, llegué a estudiar inglés primero y ahí ya, después ya estaba preparada para entrar a la universidad porque no sabía inglés, no tenía idea de nada, así que un momento también, no sé si histórico, pero súper importante para mi carrera porque siempre me quise ir a Estados Unidos de que tenía 10 años, no sé por qué. Siempre tuve un hambre muy diferente, competitiva, querer viajar, querer irme, sin tener a nadie de referente, la verdad, porque no existía, no había fútbol profesional. Entonces, cuando me llega la carta, que fue una beca desde allá, llegó al club, llegó a Universidad de Chile, le llegó al entrenador y ella fue directamente a mi casa a dejármela. Entonces, cuando me dice eso, igual yo me puse a llorar, que fue muy emocionante.
Y de ahí, bueno, partí porque no tenía ni pasaporte, así que... Llega una carta, que llega una carta de la Universidad de Mm. Texas a la Universidad de Chile. ¿Eso es lo que sucede? ¿Así se da la contingencia de cómo llegas a Estados Unidos? Sí. Ujú. Y llega una Habíamos carta jugado ofreciéndote previamente, una habíamos beca. jugado con un equipo de Estados Unidos previamente. Ellos jugaron con la U, Colo-Colo y la selección chilena. Y esta entrenadora, claro, me seleccionó, o sea, me vio jugar y pasó un tiempo, pasaron unos meses y llegó la carta al club y me avisan, Cote, me hice una beca de 100%. Entonces, ¿Conocías Estados Unidos antes? no, no, ¿Cómo es la primera vez que llegas y tocas? ¿Fuiste a California? ¿A dónde fuiste a California sí, primero? sí, a Los Pero ¿a Ángeles, qué ciudad? A Los Ángeles. Y esto es 2009. sí. 2009, Los Ángeles. Bueno, bien particular ahí. Crisis Subprime. Pero Los Ángeles, qué locura. Salir de Sí. Santiago a Los Ángeles. ¿Qué es lo primero que te acordás cuando llegaste? Bueno, de partida el idioma, pero además del idioma, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Todo, bueno, uno igual ve película y es igual, o sea, en la película no te muestra algo muy diferente, entonces igual uno se asocia a eso, pero nada, una cosa en mente era poder aprender inglés para poder jugar, porque había que aprender inglés, tenía que entrar a la universidad y era eso en mi mente, aparte de conocer, me sentía, era espectacular, o sea, hasta llegar a un país que siempre quise estar, era como, no sé, irreal la película, no sé, fue muy no sé si impactante, pero enriquecedor poder estar así como, oye, esto es la película, después fuimos, no sé, no, me llevaron a los estudios Universal, entonces era como, claro, el sueño de poder finalmente estar ahí, pero no estar porque tenía que lograr mucho más, que era aprender inglés, pasar la prueba para la universidad, bueno, todavía creo que el SAT, el primero el TOEFL, el IELTS, son pruebas que muy difíciles, entonces había que estudiar mucho, pero no, algo único, yo creo. Hoy te vas sola, te vas con familia, te vas... No, seleccionaron a otra niña también de Chile, así que tuvo también la oportunidad de que podamos no estar solas sin la familia. Así que también nos ayudó bastante poder acompañarnos porque en un país que estás sola, viviendo, bueno, nos fuimos a vivir como estudiantes también, entonces vivíamos con otra gente, compartíamos con gente de otros países también. Entonces empezar a hacer una vida es difícil, uno extraña y todo eso es difícil, no es fácil acostumbrarse a hacer todo sola, igual uno echa de menos, pero yo me adapto rápido, yo creo que por eso he estado en tantas partes en el mundo. Es triste estar sola, cuesta, pero vale la pena porque a uno le permite enfocarse en lo que debe hacer, en lo que... si uno va con una mentalidad de poder decir, ya, voy a estudiar, voy a jugar, voy a entrenar, y no tienes ni una distracción, eso te ayuda mucho. Entonces aprendí a solventar lo que yo hacía con no estar con la familia, que nunca tuve a mi familia cerca de los 18 años que me fui. Entonces yo iba para allá una vez al año y eso era. No, no, yo me perdí cumpleaños, me perdí aniversarios de ellos, me perdí nacimiento. Bueno, en ese también falleció mi abuela, que la universidad me dice, Cote, salimos campeones y la universidad dice, te vamos a pagar el pasaje, anda a ver a tu abuela. Antes de que falleciera y alcanza a despedirme porque ellos me mandaron para allá. Pero en sí me perdí muchas cosas, ¿Y mucha dónde parte. encontráis la fuerza? ¿Dónde encontráis la fuerza? Porque yo me imagino que hablarlo, bueno, acá son las 11 de la mañana, hablarlo con la luz, con la luz del día me refiero, y después de hartos años, ya suena fuerte, pero cuando vivías esas noches en la cama, de un día tras otro, tras día tras otro, mirando el techo, echando muchísimo de menos, ¿de dónde encontráis la fuerza para decir, no, ¿sabes qué? Yo me devuelvo. Yo aquí, sobre todo, yo imagino que a ti también te pasa, Pote, que conocemos mucha gente latinoamericana, que se les dan las posibilidades, gente
tiene sponsor, que quiere decir de que va a poder ser residente, y aún así se devuelve porque simplemente tiene, como le llaman en inglés, el homesick. ¿Dónde encontraste tú la fuerza para decir, oye, sabes que aquí estoy, no, estoy puro weando, me quiero devolver ahora a Chile y voy a seguir metiendo 18 goles por partido y estoy tranquilo? ¿Por qué seguías? ¿Qué mirabas en ti o en el futuro que te decía, no, acá sigo? Yo creo que uno, el recordar a la familia, no sé, cuando yo juego, qué me impulsa o qué me da más energía a ellos, o sea, recordarlo a ellos, también lo sacrificado que es en Chile. Si ellos pudieron hacer mucho, muchas cosas, salir adelante, uno también es posible. Obviamente que cuando venía a Chile mi mamá lloraba cada vez que me tenía que ir, era inevitable, ya no quería demostrarme eso, pero y eso era lo que siempre me afectaba al irme, que costaba mucho, pero estando allá yo siempre me daba fuerza. La verdad que yo tenía solo una cosa en la mente, que era llegar a donde que yo quería estar, pero yo amo lo que hago, entonces hay un tema ahí que siempre me va a decir, tu primer amor siempre va a ser el fútbol. Yo dejé a mi familia por el fútbol, o sea, literal, porque mi hermana me decía, yo no lo haría, yo no soy como tú, no puedo tampoco, echo de menos. Y hay mucha gente como tú dices, nada va a reemplazar a tu país ni a tu familia, siempre va a haber ese vacío. Ese vacío se puede llenar con amigos en el momento, tus raíces, tú tratas de hacer tu vida, pero no hay nada que lo reemplace. O sea, nada, es algo que es muy, muy especial. Entonces, estando en otros países, lo único que se puede hacer es adaptar, tratar de estar tranquilo con lo que estás haciendo, de lograr lo que necesitas lograr, pero es mucho la mentalidad, es mucho lo que tú quieres lograr. O sea, para mí fue entrar a la universidad y cuando lo logré entrar, yo saqué el mejor promedio en mi primer semestre, que fue un 4.0 y fui premiada por el presidente de la universidad. Entonces, yo me proponía algo en la cabeza y yo no, nadie me sacaba eso. No había distracciones, o sea, yo quería llegar y lo hacía, quería jugar, salir campeona, lo lograba, porque era muy enfocada en el fútbol, que es lo que me gustaba, y como era enfocada en el fútbol, tenía que rendir en la universidad, porque a mí me dijeron, si tú no rindes en la universidad, tú no puedes jugar. Entonces a mí me dijeron eso y como que me traumaron. Yo estudiaba, porque dije no voy a poder jugar. Uno saca fuerza de todas partes, de nuevamente el amor que te entrega la familia, porque la familia es lo fundamental. Ellos te impulsan, dale, no, está ahí, no importa, te vas a ayudar, te va a servir a futuro. Cote sigue, mi entrenador que nunca me dejó irme a jugar profesional. Cuando yo ya estuve en la universidad, a mí me querían otro equipo, un equipo de acá de Australia para la liga profesional, y él me dijo, no, tú terminas tu carrera porque el fútbol no va a ganar nada, tienes que terminarla. Y él no me dejó, gracias a él terminé mi carrera también, me dijo no, que era también una persona muy buena, tenía edad, Steven. Entonces, lindos recuerdos con él también, no, me ayudó mucho, me apoyó mucho. Y nada, pues como las películas, o sea, entrar a la universidad y no Una, entregó todo, no, todo, un- era como estar en una película y me consiguieron, aparte de todas las becas, todo lo que me daban, me llevaban a las tiendas, me compraban todo, no me faltaba nada, entonces sí era trabajo, o sea, ellos te dan una beca y si ellos te dicen a las 4 de la mañana, nosotros pretemporada 4 o 5 de la mañana entrenábamos, estudiábamos, después entrenamiento de nuevo, es full time, pero era lo que yo más quería, entonces tenía solo algo en mi cabeza, era eso y poder lograr lo que me había propuesto. Oye, Cote, uno, tanto en lo empresarial como cualquier meta, empresarial, deporte, arte, o lo que uno haga, siempre uno tiene esa visión, bueno, no todos, pues, pero la gente que lo tiene, como evidentemente tú lo tienes, esa visión de grandeza, esa visión de que si no es imposible, entonces no es un sueño, porque si no simplemente sería seguir el paso. Pero, pero ¿cuáles crees tú que son los hábitos del día a día? Porque cuando uno tiene una visión tan grande, evidentemente que no va a llegar al día siguiente, evidentemente que va a llegar mucho tiempo después, años, incluso décadas.
¿Cuáles son esos hábitos diarios, semanales, que a ti te ayudaron a seguir dándole, incluso cuando perdías la motivación o incluso simplemente cuando se tenía que entrenar para lograr las metas intermedias, como pueden ser ganar en la universidad, como pueden ser ir de país en país? Si tú tuvieras que describirte a ti en términos de hábitos, ¿cuáles crees tú que son los que más te ayudaron a llegar hasta donde llegaste? No, es una muy buena pregunta porque me permite reflexionar en ese entonces lo que pasaba también por mi cabeza. Yo hace poquito creé un planner, un planner deportivo de fútbol para la nueva, bueno, los jugadores y nueva generación, que te permite anotar, es como una agenda, un diario, que te permite anotar tus desafíos diarios y qué haces en tu entrenamiento. Tú mismo del 1 al 7 cómo estuve en dribbling, cómo estuve en tirar. Entonces, lo creé porque yo cuando entré, bueno, soy una de las primeras en Chile en muchas cosas, pero porque fui valiente, porque no tuve a nadie, nunca tuve a nadie a quien mirar y decir, quiero ser como ella, quiero llegar donde está ella, quiero hacer lo que ella hace, nunca. Fue todo porque me nací a mí, porque era lo que yo quería, yo creé ese camino para poder lograr eso. Entonces, estando ya en la universidad, no tenía tampoco una mentora, un mentor que me dijera, Cote, ahora, claro, me ayudaron entrenadores, hay gente que va en el camino, familias de México, familias chilenas que conocí, te apoyan, te van a ver, Mm. pero más que eso, nada. Entonces tuve que crear mi propio destino, mi propio camino, y para mí era el día a día. Si tú me preguntas, yo no fui a Estados Unidos voy a terminar los 4 años, sí, lo tenía en mente, graduarme, sí, lo tenía en mente, pero era día a día. Me levantaba con una intención que tenía que ser la mejor en entrenamiento, que tenía, que no podía faltar a clases, que tenía, a veces me quedaba dormida en las clases, porque era agotada. O sea, yo creo que una de las cosas más fuertes que era el entrenamiento de estar en la universidad, de lo que te exigen, aparte de los estudios, era ser la mejor en eso, ir a clases, no faltar, entonces como estaba tan, no tenía familia, estaba enfocada en lo que tenía que hacer, me permitía hacerlo, pero es la disciplina, la verdad, levantarse cada día y decirte, no, pues hoy tengo que ser la mejor. En el entrenamiento me decía, pero ¿cómo corres tanto? Si ayer hicimos esto y seguí y nos tocaba 15 minutos partido y yo, bien, y seguía corriendo después de todo un físico del VIP test en ese entonces, yo salí la mejor. Imagínate, estoy hablando que yo competía con gringas, atletas. Entonces, cosas que me ponía antes de entrar a la universidad. Yo estuve 3 meses, un verano, se consiguieron un gimnasio para que yo me pusiera a forma. Yo todos los días, o sea, llegué súper fit. Pero así como me ayudaron mucha gente apostó por mí, que eso no me olvido, porque tiene que haber gente que te apoye, es muy difícil sola, tiene que haber gente que te vaya a apoyar, no solamente alentándote, gente que estuvo detrás apoyándome en otras cosas, entonces eso es importante, si no tuve a nadie con quien decir quiero ser como ella o como él, no tuve a una mentora o un mentor tampoco, tuve que crear Y muchas esa, cosas y caminos, entonces y se me esa complicó. disciplina, y esa disciplina mezclada con evidente consistencia, por lo que te escucho, va de la mano de que tienes un compromiso contigo mismo, un compromiso con la universidad, ese compromiso para ti es extremadamente valorable. O sea, yo a lo que voy es la pregunta es, para ti, dentro de tu identidad, ser una persona confiable, ser una persona donde la gente puede depositar su confianza, es una de las cosas más importantes. Sí, sí. A veces es malo porque te decepciona, te desilusiona. Yo soy muy profesional en lo que hago, pero de chica. O sea, yo aunque entrenáramos, donde entrenáramos, yo me arreglaba, me preparaba y casi impecable mi mochila, llevaba mis frutas, me iba leyendo en la micro, constantemente quería mejorar, tenía mucha, quizás sin pensar, es hambre de eso. A esa edad, yo siempre buscaba para ser mejor, siempre buscaba para... Entonces, cada vez que alguien me daba una oportunidad o me confiaba en mí, eso era todo. La persona, el entrenador que confiaba en mí,
yo daba todo y todavía, entonces creo que me ha enseñado mucho también al tema de cómo ser entrenador, porque va mucho en cómo tú confías, pones tu confianza en la jugadora. Soy una de las personas que entrega mucho, entonces mientras más reciba, más entrego. Profesional en eso, doy como mucho de vuelta el cariño, me la juego. Pucha, alguien me dice, oye, Cote, podemos hacer esto, o ayúdame en esto. Sí, dale, lo hacemos. Y siempre con actitud, pero siempre muy disponible a hacer las cosas y que salgan bien, que funcionen. Porque claro, no tuve como mirar un camino, tuve que crearlo y dije, hago que funcione. O sea, yo todo hago que funcione, todo, todas las cosas que no existan, digo, bueno, y si hacemos esto, a que funcione, siempre que funcione. He jugado en equipos buenos, en equipos no tan buenos y así todo, que funcione. Así que no, la mentalidad también es un poco de eso, pero parte también con la disciplina. Yo creo que, bueno, evidentemente que lo que separa a una persona exitosa como tú de una persona mediocre o una persona que marca el paso, evidentemente es que cuando uno parte una tarea, lo que los gringos llaman en la accountability, es que tiene una razón de ser esa tarea, ¿no? O sea, si te dicen, oye, léete esto o haz un resumen de esto, no llegaría a hacerlo, es simplemente entendiendo de que en el futuro o hay un siguiente paso que es el cual el equipo en donde están todos los engranajes va a lograr un objetivo. O sea, tú no estás marcando el paso, es una parte importante y evidentemente que tienes que estar haciendo la cosa lo mejor posible. Ahora, esa disciplina, consistencia, lealtad, eh, y bueno, y evidentemente todo en una productividad superlativa. Esa, de dónde viene eso, no? ¿Se lo diste a tu viejo? ¿Se lo diste a tu vieja? Isabel Berrío. De dónde viene eso que si hago esto la rompo? O sea, si hago esto la saco del estadio. No voy Mis a estar papás. saliendo porque sí. Tus No, mis viejos. papás, sí. O sea, nosotros no crecimos con todo y no teníamos todo lo que queríamos, pero yo nunca me sentí que no tenía eso, porque mi mamá siempre con mi papá nos dieron todo. Mi papá es muy cariñoso con nosotras, de darnos todo el amor y la paciencia. O sea, es muy paciente con las tres, las cuatro, incluyendo mi mamá. Y mi mamá siempre me dijo que podía hacer lo que yo quisiera. Entonces, yo decía, mamá, quiero déjenla ya, sí, hija, si usted quiere ir a la luna. Entonces me quedó muy grabada de chica. Nunca me dijeron no. Yo no escuchaba la palabra no en mi casa. No había no. Pero también quizás que yo era muy disciplinada. Entonces mi mamá, como para no más disciplinarme de lo que yo necesitaba, me decía, ok, no, ok, hazlo, sí, qué bueno, sí, hija, tú puedes, o no sé, quiere ir a la luna, deja que si quiere ir a la luna, déjala que viaje, deja. Entonces fue muy, en mi mente no crecí con un no. No crecí con un no tengo, no crecí, no me sentía que no tenía. Yo creo que quizás hasta después más grande, nunca me sentí, y eso, imagínate, no estoy hablando de lo material, es lo que la familia te puede dar. Y eso a mí me sirvió demasiado. O sea, lo que me dieron mis papás, que no es lo material, es lo que me llevó, yo creo, a hacer y a llegar donde estoy, porque, y ellos nunca se los podía decir, pero la fuerza, la perseverancia, la constancia. Imagínate, mi mamá venía igual de unos papás que, una familia que también no era muy, no sé, mi abuelo en ese entonces era más machista, tomaban, ella de venir de la nada a adquirir cosas, a querer, tener una mentalidad, su mentalidad siempre ha sido diferente, de querer más, de obtener, de lograr cosas. Entonces, crecí de esa forma y algo que es un tesoro para mí. Yo creo que los valores que te dan los papás, es un tesoro, o sea, impagable, no reemplaza nada más, nada. Y aunque ellos me hayan dado una mansión, una herencia, no hubiese servido, porque si yo no hubiese sido la persona con los valores que ellos me enseñaron, eso no vale nada. O sea, ¿cómo mantienes esas cosas? ¿Cómo puedes tú seguir avanzando? Entonces, son los valores del crecer así y yo por eso ahora, bueno, metiéndome también como jugadora y entrenadora, siempre al equipo que voy, este año fui capitana de mi equipo,
es meterle en la mentalidad que es posible, personalidad, actitud, si tú quieres puedes, no necesitas un talento grandioso, pero es querer, es la mentalidad, es cambiar esa mentalidad al querer y al hacer lo posible que se puede. Toquemos ese punto. Hoy en Australia pasaste por Texas, pasaste por California, pasaste por Praga, Lituania, Chipre, que jugaste Champions League, eh, Japón. Melbourne, tuviste con tiempo, Japón, y te quedaste en Australia. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo llego a Australia, a mí me quedó, bueno, cuando estaba en la universidad, a mí me querían traer para acá un equipo profesional. Entonces me vengo ya después terminando la universidad, después de que me sale mi primer contrato en Alemania, en la Bundesliga, y me vengo después para Australia un año, dije me voy a ir un año porque mi otro desafío es Japón. Yo tenía en mente Japón. Entonces ¿Qué vengo a año es Australia por esto, Cote? 2015. Ya. 10 años atrás. Y resulta que llego acá, ok, espectacular, pero yo no venía con la intención de quedarme, yo venía a jugar, llegué a Perth y fue ahí que, bueno, los equipos me empezaron a pedir, a querer, bueno, de Sydney, Canberra y Adelaide. Y es cuando decido venirme a Adelaide. Dije, ok, y llego acá, porque también un chileno me contactó acá, que trabajaba ya en un club de Adelaide University. Y así como también, bueno, conocí a mi pareja que es de acá, así que todavía estoy acá. Pero El, me han el llevado amor. viajando. Sí, ese fue el motivo. La verdad que no veía yo forma de tampoco de querer quedarme acá. Para mí era poder seguir en lo que yo hacía, que era viajar mis dos maletas y jugar al fútbol. Oye, antes de que se nos pase este tema, yo quiero hacer la mención para la gente que nos está escuchando de que cuando tú te vas a Alemania el 2015, fuiste la primera mujer chilena en jugar profesionalmente en el extranjero eh, fútbol, evidentemente. ¿Tú te dabas cuenta en esa época de lo que significaría ese nivel? Porque te vuelvo a insistir, que aquí no estamos hablando de que Patricio Yáñez jugó en España o en el 80 y tal. No, acá estamos hablando del 2015, o sea, un poquito, el 2015 son 10 años atrás. En esa época ibas como caballo carrero o sí valorabas y te valorabas esos hitos, cada uno, los 60 goles, la primera vez que el primer campeonato, la primera goleadora, después que te vas con una beca al 100%, o sea, ¿te ibas valorando esas cosas o para ti era, no, démosle, o si eran benzina para ese motor que no quería parar nunca? Sí, los recuerdos siempre están, pero en ese momento no te da el tiempo de pensar en lo que ha hecho o que uno sigue, no tiene la conciencia de logro ni de nada. Entonces, es como una adicción, la verdad, porque el ganar los trofeos, el sentir eso, tú quieres más poder seguir haciéndolo. Y saliendo de la universidad, bueno, me dio la libertad de poder jugar, es lo que yo más quería. Entonces, estamos hablando, imagínate, yo salí en el 2014, donde las redes sociales tampoco eran grandes, donde no había mucho donde llegar, no había, o sea, casi nada. Entonces, estamos hablando, me contrató un equipo alemán. Que jugaba la Bundesliga. Una experiencia inolvidable. Yo ahí llegué a jugar con Jessica McDonald, una mundialista de Estados Unidos. Llegamos ahí al mismo equipo. Entonces, claro, cosas que no se imagina uno poder lograr. No es que yo diga, ok, yo ahora me voy a este equipo y quiero lograr esto. O sea, ahora eso se puede hacer porque tú lo ves. Es posible. Viéndolo es posible. Pero imagínate no viéndolo. Tú no tienes enfrente nada, nadie se ha demostrado a ti. Mira, No. Marcelo, yo ya hice esto y bueno, y tú puedes seguir el mismo camino. Nadie. O sea, eso para mí no existió nunca. Nunca. Entonces, muy valiente, hay que ser muy valiente, atreverse a poder decir, ok, me salió esta oportunidad, la hago, sí, vamos.
frío alemán, en Alemania frío, hablaban todo alemán, no hablaba inglés el entrenador, había que estar pendiente. Entonces son cosas que uno pasa, fuimos a clase de alemán. Eso es difícil, no es fácil adaptarse. Yo creo que hay que Eso quererlo mucho. te quería preguntar, ¿cómo aterrizas? Porque si yo te preguntara en todos los lugares que has jugado, que más encima tampoco es como decir Canadá, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, no, estamos diciendo Chipre, Lituania, Japón, Australia, Alemania, por lo frío que debe ser eso, tanto social como del tiempo. Eh, ¿Qué crees tú que tiene tu personalidad que te permite terminar esos procesos de la forma que sea, ya sea porque te transfirieron, porque terminó un campeonato, etcétera? Evidentemente que me vas a decir adaptabilidad y flexibilidad, pero ¿cómo aterrizas ese concepto? ¿Qué es lo que a ti No, te hace? Tú te miras hacia atrás y dices, oye, no, mira, yo acá ni siquiera sufría, o sea, sufría, pero algo en mi personalidad, ¿qué es eso en tu personalidad que te permite, no sé, que yo imagino Japón, Alemania, Chipre, y no puede ser más diferente. muy resiliente, o sea, eh, no darse por vencido es como, no sé, pues te levantáis el otro día y así, ¿qué estoy haciendo acá? Y como, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, sí me he preguntado eso muy pocas veces, pero me lo he preguntado y es como ya no. Y ahí tú tratas de que te cambie el tiro la mente y tratar de no meterte en eso, en esos fantasmas, cuando estáis cansados, sobre todo cuando estáis fatigados, cuando los entrenamientos han sido duros, cuando no hay nadie que te espere en la casa, no hay comida, no, tú tienes que hacerte todo. Entonces, claro, llega un momento en que tú decís, esto es lo que quiero, es estar sola, es una vida muy solitaria el deportista. Y Eh, profesionalmente, ¿dudabas? ¿Dudabas? ¿Tenías momentos donde, oye, no, aquí no le doy? Porque no, pasa nunca eso, dudé pasa. porque yo siempre quise estar representar a mi país. Entonces, para poder estar jugando con Chile, yo tenía que estar en equipos buenos y profesionales en competencia. Entonces, lo que me mantenía firme era eso. eh, Poder el pensar que en la selección. Hubo un tiempo en que a mí no me llamaron de la selección, me castigaron ahí, pero fue bastante largo el tiempo y me acuerdo que me fui a Sydney. Sí, había hecho un muy buen año acá en Adelaide y me pide ese club y me voy y me acuerdo que fue tan fuerte la pretemporada en la playa, fue tan dura que yo ese día jueves me levanto y eran las 7, bueno, me acosté el día jueves en la noche y dije, ya, esto no sé, o sea, yo no estoy en la selección, no fue mi primer pensamiento, yo lo hacía todo por Chile, o sea, todo lo que yo ahora miro hacia atrás y qué es lo que a mí me impulsaba era poder ver a mi familia cuando yo representaba a Chile y representar a Chile. Todo lo que yo hice fue para poder llegar de la mejor forma a Chile, no fue por mí, no fue por tener un contrato, fue por estar de la mejor forma. Entonces, cuando yo no estuve, yo ahí ya el último ya me costó porque me empecé a cuestionar eso. Y me acuerdo que esa noche, día jueves, me acuesto, media triste igual. Dije, ya no, o sea, he hecho todo, todo para que me llamaran, he hecho todo. O sea, salí campeona 3 veces en Adelaide, sacamos los 3 campeonatos. Llegué al equipo más grande de Australia en pretemporada, estoy en Sydney. Ya no dije, ¿qué hago? O sea, pretemporada, soy la mejor en las 3 mejores en el fitness, en velocidad, todo. Estaba, pero hecho una máquina, lo luché para poder volver. Y al otro día, yo sin mentirte, y esto es una anécdota que no todos saben, a mí me llama el entrenador de Chile a las 7 de la mañana. Y yo veo el celular y no, o sea, yo no tenía ni la sonrisa ni nada. O sea, yo emocionada, pero tranquila a la vez, y contesto. Y ahí fue el llamado que me hicieron, si quería volver. Y ahí nada, pues imagínate. Todo lo que luché, de poder, todas esas cosas que nadie ve, el trabajo que uno hace, lo que pasa, las penas, sin ver a la familia por mucho tiempo. Pasó lo del COVID, después mucho tiempo, y que me digan eso, o sea, ese año salimos nosotras campeonas, Premiers, con Sydney. Y el volver, pues, el volver a la selección, algo que no se había logrado, que nadie había
logrado más que Bravo también, que fue una vez también lo sacaron 2 años, pero que nadie se imaginó que yo podía haber estado de vuelta. Entonces me ilusionó, obviamente dije que sí a ese llamado, dije obvio. eh, Fue muy difícil, muchas emociones, pero ahí me di cuenta que claro, una cosa de las que yo, por qué seguía y hacía, porque a mí me gustaba representar a Chile. Dije, del momento que eso no pase, yo creo que ya ahí, porque amaba a Chile, o sea, amo representar a mi país. Entonces, era una de las cosas que me di cuenta que me gustaba para el fútbol, pero lo que me llenaba era eso, representar a Chile. Hoy yo vi el otro día una entrevista a Carlos Tevez, donde, bueno, evidentemente él cuando se retira está no en el tope de su carrera, pero está en un excelente nivel jugando en Europa y le preguntan, su familia le pregunta que por qué se retira. Y al final él decía que él jugaba a su papá. Jugaba a su papá y que pues, en el momento que su papá se muere él no entendía por qué tenía que seguir jugando, ¿no? Que jugaba a su papá desde que tenía 5 años, 4 años, y en el momento que se muere él dice no tengo por qué seguir jugando. ¿Tú crees que te podría pasar algo similar el día que tú ya digas, no, sabes que hay dos, tres delanteras muy, muy buenas hoy día en Chile? La posibilidad de que vuelva no es tan grande. ¿Tú crees que ahí ya sería un trigger para ti, para colgar los botines? ¿Eso? Es que yo creo que va en uno, o sea, yo sé lo que puedo dar y lo que doy, ya por otras circunstancias, si no quieren que seas parte de, porque quieren las nuevas generaciones o los jóvenes darle la oportunidad, uno no puede hacer nada. Entonces, obviamente sí te cambia. O por mí, yo creo que representar a mi país era volver a mis raíces. Entonces, poder ver a mi familia, eso era, el que ellos podían verme jugar, hacer lo que yo más quería. O sea, no te miento, o sea, yo me pongo esa camiseta y un amor enorme. Y me ha costado mucho, claro, porque va a llegar un momento, y ya llegó, yo creo, el momento en que ellos quieren renovar y quieren hacer otras cosas. Eh, no sé, es complicado porque también, no sé, por el año pasado yo me fui a jugar a Chile y aparte del juego y todo lo que el nivel allá que no es tan fuerte tampoco, hicimos un test de físico y yo soy la mayor, era del equipo, entonces yo fui la última en parar el ONCATES. Entonces, de repente igual eso te cuestiona, o sea, ¿cómo estoy yo? ¿Qué es lo que puedo dar? Y el por qué no estoy o podría estar. Pero son procesos, yo creo que hay gente más joven que ellos quieren ver y darle la oportunidad y con eso uno tiene que aceptar y ya ahora depende de mí, yo sigo jugando obviamente, que es lo que amo hacer eh, y veremos hasta cuándo uno está bien físicamente. Yo me siento bien, soy feliz jugando, así que vamos a ver si es lo que quiero seguir Oye, haciendo. Sí, yo creo que sí. y ahí hablas de nuevas generaciones. ¿Qué se siente ser una referente de lo que fue esta como primera generación de fútbol femenino nacional? Eh, lo tomas como una responsabilidad, lo tomas como un orgullo, lo tomas como ganas de seguir avanzando. La verdad es que debe ser bien particular sentirse un referente de lo que uno hace. Yo creo que muy poca gente lo tiene, sobre todo en un deporte tan popular. Por lo cual, cuéntame, ¿qué te gustaría traspasarle a las nuevas generaciones? Y ahí ya Sí, tomemos la sí, bandera de tu academia Super Seed y para que nos cuentes un claro. poco Eh, en estos últimos minutos qué estás haciendo, cuáles son los prospectos futuros de María José Rojas. yo creo que en ese sentido nunca me sentí, soy muy humilde, todos me dicen, ¡ay, qué humilde! Me ven y, uy, no sabía que era así, tan sencilla. Y obviamente lo reflejo a mis papás. Yo cada vez que iba a Chile yo tenía que saludar a todos los vecinos, con abrazo y beso. No, en COVID o no COVID yo Buena. tenía que darle un abrazo. Entonces, yo, en todos los países uno adquiere cosas y claro, te ponís más fría o más frío, pero porque como te adaptáis, entonces tú no te das cuenta. Y al volver a Chile me permitía
volver a lo que yo era. Entonces eso me ayudaba mucho. Y en fin, mi familia siempre cote, cote, constantemente. Yo hablo todos los días con ellos. Entonces ellos son el pilar de quién soy y de no olvidarte de dónde vienes, que es lo que es más importante. Pero nunca tomé el rol como soy alguien que yo quiero ser como la Cote, que ahora me estoy recién dando cuenta de las niñas que, claro, te miran, yo quiero ser como ella. Y jugadora que tengo, mis compañeras, mi amiga que me dicen, Cote, sí, yo tenía, no sé, 14 años cuando te vi jugar la Copa América o tenía 13 y yo te miraba y quería llegar ahí. Entonces, eso te llena, pero no todos te lo dicen. Entonces, yo no, nunca me creí el cuento en esa forma. Siempre fui una persona que luchaba, siempre por los derechos de la jugadora, por las cosas, por tener algo de igualdad, aunque sean en cosas de uniforme y todo. Entonces, nunca, nunca, la verdad que nunca. Ahora hace poco conocí a otras chilenas y me dicen, pero Cote, si yo te vi en Melbourne, de Melbourne se vinieron acá y llegamos a coincidir, que ellas me han buscado por todos lados, que no sabía tampoco el mensaje que me mandaron. Me dijo, pero Cote, si yo en la tele te veía, ¿no? Para nosotras, ídola. Y ahí es como que, qué rico que compartan eso, porque no, nunca lo sentí así. Sentía el cariño de la gente, pero nunca supe tanta gente que te mira, quiero ser así, o quiero llegar allá, mira lo que logró ella, o inspirar. Entonces, hasta que, bueno, ahora uno tiene más tiempo de reflexionar, analizar, de los mensajes que te mandan también. Yo ahora estoy haciendo parte de lo que, de mi fútbol, de lo que juego. Estoy en una transición y que estoy construyendo mi academia, hago mentoring, hago mucho coaching. Entonces, el otro día hice bueno, hablé públicamente a una sala de niñas, de jugadoras, y le hablé mucho de la disciplina, de la mindset, que es la mentalidad. Y parte, bueno, la pregunta que hice al final es ¿qué te inspira y quién te inspira? Y más de la mitad de ellas levantaron la mano y me decían tú. Entonces yo no esperaba que ellas me dijeran tú, yo soy su coach. Y me decía, porque tú siempre sonríes cuando juegas, siempre nos ayuda a mejorar, siempre nos da la energía, nos motiva. Entonces como que me dio mucha emoción, cosa que no puede ponerme a llorar ni nada porque estaba hablando al frente, pero te das cuenta del impacto que tienes. Para mí es lo que tú produces, lo que hace sentir a las personas, es lo que puede entregar. Entonces, si yo estoy cambiando a alguien, dándole quizás ni siquiera coaching, un poquito de cariño, de atención, para mí es todo. Y si es más, estoy impactando a jugadores que ya ahora tienen una disciplina. Llevo entrenando a dos niñas de hace 6 años, hacíamos las sesiones online, mentoring online, una vez a la semana no pararon y jugaron la final ahora, bueno, esta semana tienen 16 años, imagínate, han mejorado, pero un montón. Tienen una disciplina increíble, talentosas, no tenían talento, nadie las quería entrenar allá. Y el papá habló conmigo y dije, ok, hagámoslo. Entonces es un orgullo poder traspasar mi experiencia, mi conocimiento también, ya que yo no lo tuve. O sea, tuve a mis dos entrenadoras que fueron espectaculares, Isabel Berrío y Patricia Armida, que me transmitieron lo que yo más necesitaba, la pasión por el fútbol, el amor y cómo jugar al fútbol, la verdad. Ellas me formaron, así que eso lo llevo a todos lados, es parte de mi filosofía. Y nada, siempre van a haber esas personas que te impactan de cierta forma y espero poder yo entregar lo que muchas personas a mí me dieron, en especial las entrenadoras que tuve en Chile. Y ahí sí, agarrarte sí medio al voleo, ya que me la dejaste boteando. Hemos hablado de consistencia, disciplina, lealtad, excelencia, que por lejos, si yo tuviese que definirte, eso es el motor que yo veo en ti, con cada palabra que sale de tu boca. Pero además de esos valores o de esos hábitos, ¿qué es lo que a ti a ese niño o niña futbolista que quiere partir, o esa persona que está hoy día en tu academia, ¿qué le quisieras transmitir? O sea, ¿cuál es como algo que a ti te hubiese encantado que te hubiesen dicho cuando tenías 6, 7, 8 años? Eh, esa palabra que tú como mentoring, imagino que ya la has dicho muchas veces. ¿Cuáles son esas
esa transmisión de experiencia del lado de los valores, del lado de las emociones que te gustaría transmitir o que estás Yo transmitiendo creo ya. que yo tengo un eslogan en mi página web y dice sueña sin límites. ¿Por qué sueña sin límites? Porque el soñar eh, es, es ilimitado. O sea, a mí me preguntan ya, en estos momentos, ¿qué es lo que quiero? Y la persona que empieza a decir, ya empieza a ponerse límite de, esto, poquito más, porque no. O sea, el soñar sin límite te permite alcanzar cosas que yo creo que ni siquiera hay gente que lo ha hecho. Entonces eso a mí me ayudó mucho al poder soñar, al soñar, querer. Yo tenía en mi mente que iba a viajar a todas partes. ¿Cómo? No sé. A mí me lo dio el fútbol, sí. Me dio mandado mucho, me dio mucha de todo mi estudio, la mayoría de las cosas. Pero yo quería viajar por el mundo. Quise siempre viajar por el mundo. Y la gente me decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? Imagínate a los 12 10 años. Mi papá Cota, igual hay que estudiar para poder viajar por el mundo. Yo voy a viajar por el mundo. Entonces, el soñar sin poner sus límites. Si a ti alguien te pregunta ahora, ¿qué es lo que tú quieres lograr o con qué sueñas? Y ya la persona se está poniendo a un límite. Pero es que ¿cómo va a llegar? Mm. Claro, tiene que ser alcanzable. Pero no importa, no te pongas ahora si son alcanzables o no alcanzables. ¿Qué es lo que te gustaría, un sueño que realmente te gustaría? Por eso se llaman sueños. Ahora que lo pueda alcanzar o no es otra cosa. Entonces, el poder soñar sin límites, sin tener la limitación de no tengo plata, no tengo esto, no tengo, no me alcanza, no tengo. No, no hay que tener la cabeza. El tener en la cabeza eso solo atrae menos, no te atrae nada. O sea, el tener en la cabeza las cosas que tú puedes lograr, tú atraes más. O sea, la energía que da eso es increíble. Entonces, el poder tener una mentalidad cambiante de decir, yo lo hago, lo logro, quiero esto, y poder trabajar para eso, porque hay que trabajar y hay que ser disciplinado. Pero lo primero es poder ponerse en una mentalidad que no haya límite y ya entrenar tu mente también. Yo creo que para los niños de hoy en día algo que nosotros no tuvimos fue trabajar los conceptos en la mente de cómo te hablas a ti mismo, que yo uso mucho como jugador, cómo te hablas tú en la cancha. ¿Cómo te levantas tú en la cancha? Porque no va a haber un entrenador al lado tuyo diciéndote, ya, uno dice, dale, next one a la otra, pero tú mismo, ¿cómo lo vas a hacer para ya? No importa, la próxima, ahora sí, lo hago así. ¿Cómo te hablas tú en el día a día? ¿Cómo te tratas tú para poder tener un mejor rendimiento en todo sentido? Cuando te levantas, ¿cuál es tu genio? ¿Cómo te levantas sonriendo, enojado? ¿Cómo logras tú poder hablarte? Eso es una de las cosas que yo creo que te lleva muy lejos. Y en esos días, y en esos días negros, porque también, digamos las cosas como son, no somos máquinas que nos podemos resetear y decir, oye, ¿sabes qué? Ahora voy a decirme que soy la mejor futbolista del mundo y me voy a olvidar de toda la mierda que me vengo diciendo los últimos 45 minutos. En esos días, ¿tenía algún truco? Me imagino que evidentemente hacer deporte, ir a tomar sol, un batido de cucumber, no sé, algo, No, algo, sí, dime. o sea, llorar cuando no hay nadie, si vais manejando y siempre llorar, llorar, Cuando no llorar, hay llorar. nadie, si hay manejando. Claro, o sea, voy sola manejando, pues, obviamente sin nadie, tratar Olvidé. de no estar, claro, si hay días así, buscar, si estoy en la casa, lloro y después se me quita y busco, siempre tú buscáis la forma, para mí el mejor consejo es botarlo, llorar, listo. Soy de las personas que bien rapidito se me olvida. Entonces como que trato ya, lloro y busco esas personas que son vitaminas, que son las que hoy una llamada, esto, el café rico, un smoothie, ¿cachai? Uno siempre busca algo para reemplazar lo que te está haciendo falta o por qué te está costando tanto. Mi consejo es ese, que yo muchas veces, obviamente no me siento con todas las ganas todos los días y que es difícil, pero hay que acordarse de las cosas que hemos hecho, lo que nos ha costado y eso te da el ánimo. Hay que acordarse de lo que somos, de dónde venimos, por qué nos sentimos así. Y si hay que llorar, se quita después. Así que
es un buen consejo y nada, buscar las personas que son vitaminas y si no están las personas, buscarse algo rico, nutritivo, que te haga bien, que te haga mejor siempre. Buenísimo. Oye, mira, Cote, agradecerte nuevamente la presencia, bueno, la honestidad también, la apertura a compartir cosas más privadas, cosas que tal vez ni siquiera yo conocía, siendo que nos conocimos hace harto tiempo. Bueno, agradecerte una vez más por el golazo que le metiste a Uruguay, me encanta, que nos llevó a nuestro primer mundial. Hicimos una participación excelente para haber sido la primera vez. Agradecerle, bueno, evidentemente a tus viejos también por la persona que crearon y que evidentemente que hoy día se ramifica a muchas niñas, particularmente australianas, chilenas. Así que, Cote, muchas gracias y bueno, nos vamos a seguir viendo en el futuro. Gracias a ti, Marcelo. Muy bien. Gracias por tenerme.